video anterior les grabé cómo resolver el ejercicio número 2, el número 3, y el número 4 y el número 5. ¿Bien? Eso está todo en un video, se los hice. Hay otro temita que teníamos que ver, que es cuando dos números, ¿sí? Si queremos encontrar el MCD entre dos o más números, y no encontramos factores en común, como sucede en este caso, ¿bien? Se dice que el máximo común divisor entre esos dos números es el 1, ¿bien? Y se dice que son coprimos los números esos. Para que lo tengan en cuenta. También les hice en este video el ejercicio número 6. Voy a pasar a la pizarra para comentarles y hacerles otro ejemplo, como para redondear este tema, y después ya vamos a pasar a lo que es el ejercicio número 7. Vamos a poner así. Cálculo del MCM y MCD. Vamos a suponer que nos piden que encontremos, ¿sí?, el MCM entre 105, 330 y 450. También nos van a pedir que calculemos el MCD entre 105, 330 y 450. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para resolver o para hacer esto? Nuestro primer paso sabemos que es la factorización. Eso es lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a factorizar en principio. Así que vamos a factorizar el 105 por un lado, el 330 por el otro, y el 450 lo vamos a factorizar por el otro. ¿Bien? Ahí el 105, para factorizarlo, voy a empezar por ¿qué número? Por el 2 no puedo, porque es un número impar. Así que, si sumo las cifras, me va a quedar 6 y puedo dividirlo por 3. ¿Bien? Cuando divido por 3, el 105, me queda que es 35. Y ya el 35 no lo puedo dividir por 3, sino que lo voy a poder dividir, por ejemplo, por 5. Y eso va a quedar que es 7. Y ya el 7 lo tengo que dividir por 7 y me queda que es 1, ¿verdad? Así que el 105, cuando lo escribo de forma factorizada, va a quedar que es 3 por 5 por 7. Ahí, ¿bien? Eso es para que lo tengan en cuenta. Vamos ahora con el 330. El 330 lo voy a poder empezar a factorizar por el 2. Me va a quedar que es 165. El 165 lo puedo dividir ahora por 3, por ejemplo. Porque si sumo las cifras, me queda que es 12, el 12 está en la tabla del 3, así que puedo. Cuando divido por 3, me queda que es 55. Y ya el 55 no lo puedo dividir por 3, sino que lo voy a dividir por 5. Y ahí ya me queda que es 11. Y el 11 ya lo divido por 11. Y nos va a dar 1, ¿verdad? Sí. Así que el 330 lo vamos a dejar factorizado como 2 por 3 por 5 por 11. Y vamos a ir al 450. ¿Bien? Este, como es un número par, lo puedo dividir por 2. Va a quedar que es 225.
Ya este 225 no voy a poder dividirlo por 2. Pero sí, si sumo las cifras me va a dar 9 y lo puedo dividir por Por 3. 3. Eso es. Al dividirlo por 3 me queda que es 75, lo cual también lo puedo dividir por 3. Y eso me queda que es 25, ¿verdad? Bien. Y ya ahora divido por 5, lo cual me queda que es 5. Y ya el 5 lo divido por 5 Y nos va a dar 1. y nos va a quedar que es 1. Así que el 450 lo vamos a escribir de manera así. 2 por 3 elevado al cuadrado por 5 elevado al cuadrado. también elevado al cuadrado. Bien, bueno, voy a recuadrar esos resultados. Y vamos a tener que ir ahora a nuestro segundo paso, que era la selección. Bien, segundo paso, la selección. Bueno, para lo que es el MCM, ¿sí? Tengo que hacer dos tipos de selección ahora. En un caso la voy a hacer para el MCM y en otro caso para el MCD. ¿Bien? Para MCM, ¿a quiénes voy a elegir? Tengo que elegir los que se repitan y los que no se repitan con el mayor exponente. En este caso, por ejemplo, el 3 y el 5 se repiten en todos. Sí. Los que tienen mayor exponente son el 3 al cuadrado y el 5 al cuadrado. Así que esos los voy a elegir. ¿Y quién más se repite? El 2 está solamente en 2, en el 330 y en el 450. Así que el 2 también lo voy a tener en cuenta. Y después, otro que tengo que tener en cuenta, ¿cuál es? El 11. El 7 y el 11. ¿Bien? Esos son los que tengo que tener en cuenta. Son 5 factores. El 2, el 3 al cuadrado, el 5 al cuadrado, el 7 y el 11. ¿Bien? Entonces, para calcular el MCM, vamos a poner así. El MCM entre 105, 330 y 450 nos va a quedar que es el producto entre 2 por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado por 7 por 11. Ese va a ser nuestro producto. Sí. Al multiplicar todos estos números, nos va a quedar que es 34.650. ¿Bien? Ese sería nuestro MCM. Es un número bastante grande. El número que es múltiplo, el 105, el 330 y el 450 es el 34.650. ¿Sí? Es el primer número que se repetiría en la tabla del 105, el 330 y el 450. ¿Sí? Es el número más chico que puede dividir, que es múltiplo de esos. Entonces ese lo voy a recuadrar, ese resultadito. Ahí. Bueno, vamos ahora a lo que es el MCD. ¿Bien? Para el MCD, ¿qué voy a elegir? Voy a elegir los que se repitan en los 3, pero con el menor exponente. Y los que se están repitiendo en los 3 casos son el 3 y el 5. El 5. ¿Bien? Esos son los que se repiten. Entonces, ahora, nuestro MCD entre 105, 330 y 450 va a ser multiplicar 3 por 5. Bien.
Y entonces, cuando hacemos ese producto, 3 por 5 es 15. De modo que el 15 es el número que divide a los 3, ¿bien? Es el más grande. 15 es el número que divide a los 3 y es el más grande. ¿Se entiende? Esto es para calcular el MSM y el MSD. Bien. Esto era como para repasar todo lo que vimos hasta ahora. ¿Sí? Vamos a ir a otro caso, ¿sí? Para calcular el MSD, pero entre dos números, y vamos a ver lo que pasa ahora. Vamos a determinar el MSD entre, por ejemplo, 45 y 154. Vamos a ver qué sucede ahí. En este caso vamos a nuestro primer paso, que es la selección. Bien. Vamos a factorizar, entonces, al 45 y al 154. El 45, cuando empiezo a factorizarlo, lo puedo empezar a factorizar por el 3, ¿sí? Sí. Cuando divido por 3, me queda que es 15, ¿verdad? Sí. Puedo dividir por 3 de vuelta, y ya me queda que es 5. Y ya el 5 lo divido por 5 y me queda 1. De modo que el 45 me va a quedar expresado como 3 45. pasa 3 Me al equivoqué. cuadrado por 5. Ahí estamos, ¿bien? El 154 ahora lo puedo dividir por 2, por ejemplo, ¿sí? Porque es un número par, y eso me va a quedar como resultado, si todo anda bien, 77. El 77 lo voy a poder dividir por 7, Bien. y va a quedar 11. Y ya el 11 lo divido por 11 y me queda 1. Así que el 154 lo puedo indicar como 2 por 7 por 11. Vamos a recuadrar esos resultados parciales. Y ahora vamos a nuestro segundo paso, ¿sí? Nuestro segundo paso es la selección. Pero ¿qué sucede en esta selección? Cuando quiero ahora seleccionar, no tengo factores comunes, ¿sí? Es decir, que no hay factores que se repiten, números que se repiten, ¿sí? Y como no hay números que se repiten, ¿sí? Como no hay, entonces vamos a decir el MSD, ¿sí? Vamos a poner acá. Como no hay números que se repiten, vamos a decir que el MSD, ¿sí? Entre 45 y 154 es igual a 1. ¿Bien? Eso es lo que vamos a indicar y vamos a decir ahora. Que como no hay números que se repitan entre sí, la cosa terminaría en el paso 2. ¿Sí? No tengo que hacer el 3 de andar multiplicando esos factores. ¿Por qué? Porque no hay factores que se repiten. Entonces, como no hay factores que se repiten, me voy a quedar con el 1. Es decir, el 1 es el único número que divide a todos por igual, tanto al 45 como al 154. Esos números, ¿sí? Los números esos, vamos a indicar así, estos números, se dice que son coprimos. Estos números van a ser coprimos.
porque no tienen otro divisor más que al 1. Esto es para que lo tengan en cuenta. Esto está en el cuadernillo en la página 26, al comienzo de todo, ¿sí? Está explicado también. Vamos a pasar ahora al cuadernillo. Y tienen, por ejemplo, como ejercicio número 7, una tabla que completarla. Y la van a completar colocando X. ¿Cómo se completa esto? De la siguiente manera. En la primera fila tienen números, ¿bien? Y en la están los números todos. En la fila, ¿sí? La que es horizontal es la fila, están los números del 2 al 11. Entonces me dice, el 24, ¿se puede dividir por 2? Si se puede dividir por 2, voy a hacer una cruz, y una X. Como el 24 es un número par, lo puedo dividir por 2. ¿Bien? Y si sumo las cifras, hago 2 más 4 me queda 6, lo cual lo puedo también dividir por 3. A su vez, el 24 está en la tabla del 4. Entonces también voy a hacer una X en el 4. En el 5 no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque el número 24 no termina ni en 0 ni en 5, termina en 4. Así que en el 5 no va nada. En el 6, fíjense que tanto en el 2 como en el 3 hice una cruz. El criterio de divisibilidad del 6 dice que si se puede dividir por 2 y por 3 a la vez, también se puede dividir por 6. Así que también le hago la cruz ahí. El 24 también está en la tabla del 8, así que voy a hacer la cruz ahí. Y después ya en el 9, no, en el 10 no, no sé tampoco. En el 30, como termina en 0, lo voy a poder dividir por 2. Si sumo las cifras, 3 más 0 me queda 3 y lo puedo dividir por 3. Termina en un solo 0. Como termina en un solo 0, no lo puedo dividir por 4. ¿Bien? Porque tiene que terminar en 2 ceros para que sea divisible por 4. En ese caso, por ejemplo, el 100, que termina en 2 ceros, sí podría dividirlo por 4. ¿Sí? Pero el 30 no. El 5, sí voy a poner cruz en el 5, porque como termina en 0, lo puedo dividir por 5. Si lo pude dividir por 3, porque tengo cruces en el 2 y en el 3, también le voy a poner cruz en el 6. En el 7 no, en el 8 tampoco, en el 9 tampoco, y en el 10, como termina en 0, le voy a poder hacer la cruz. ¿Sí? Y en el 11 no. Para el 36, ¿sí? El 36 termina en 6. Es un número par. Lo puedo dividir por 2. Si sumo las cifras, me da 9. El 9 está en la tabla del 3, así que también le voy a hacer la cruz ahí. Para el 4, está en la tabla del 4, 36, así que le voy a hacer la crucecita. En el 5 no, porque termina en 6. En el 6 sí, porque es divisible por 2 y por 3. Eso es, muy bien, perfecto. En el 7 no. En el 8 tampoco. En el 9, cuando sumé las cifras, me quedó 9. Entonces, en el 9 sí. 10 y 11, no. 51. Por 2 no voy a poder. Porque termina en 1, es impar. Por 3, si sumo las cifras, me queda 6 y por 3 sí lo puedo dividir. Si no pude dividir por 2, menos por 4. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta, que si no pudieron hacer la cruz en el 2, no la van a poder hacer ni en el 4, ni en el 6, ni en el 8, ni en el 10. ¿Sí? Si no pueden por 2, es el primer número par, menos lo van a hacer con los números pares. Por 5 tampoco, por 6 dijimos que no, por 7 tampoco, por 8 tampoco, por 9 tampoco, por 10 y por 11 tampoco. ¿Sí? Con todo.
pueden decir del 101? ¿Va a haber alguna cruz? ¿Va a haber cruz en el 101? En el 2 ya sé que no, porque si sumo las cifras, perdón, termina en 1, así que por 2 no. Y por 3, si sumo las cifras, me queda 2, así que tampoco. En 2 y 3 no. En los pares tampoco. El 101 me va a quedar libre de cruces. ¿Por qué? Porque es un número primo. Solamente se puede dividir por el 1 y por el mismo 101. Así que ahí no. Si tuviera una columna donde tengo el 101, podría poner la cruz ahí, pero no tengo la columna del 101. Entonces, no va a haber cruz para el 101. ¿Bien? El 3000 es un número que termina en triple cero. ¿Bien? Y hay una regla cuando termina en triple cero. El número que lo puede dividir a este tipo de números de forma fácil, ¿cuál es? El 8. Y si el 8 pudo dividir a ese número, ¿sí?, también lo va a poder dividir el 4. Lo va a poder dividir el 4 y el 2. Y con más razón, 10, porque termina en 0, ¿sí? Después les falta completar algunas más. ¿Bien? El ejercicio 8 les pide que interpreten cada número y responda justificando. ¿Bien? Le pone que responda justificando. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Dice, proponer un número que sea divisible por 2, por 3 y por 5. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico 2 por 3 por 5, voy a encontrar con mucha razón a un número que sea divisible después por 2, por 3 y por 5. 2 por 3 me da 6, por 5, 30. Entonces, el 30 lo puedo dividir por esos números. Y cualquier número que sea múltiplo del 30 también se va a poder dividir por esos. Por ejemplo, el 60, el 120, se puede dividir por esos. Después el T me dice proponer un número que sea divisible por 3, por 4 y por 5. En este caso, para que sea divisible por 3, por 4 y por 5, puedo también multiplicar, hacer 3 por 4 por 5, 3 por 4 me da 12, por 5 es 60. Y cualquier número que sea múltiplo de 60 va a ser divisible por esos números. Por ejemplo, 120, 180. Me dicen, esos números que están ahí, el 60, 120 y 180, ¿es divisible por 2? Y le vamos a indicar que sí. ¿Por qué lo podemos dividir por 2? Porque es divisible por 4, ¿sí? Y si es divisible por 4, también lo puedo dividir por 2. ¿Lo podré dividir por 6? Sí, porque si lo pude dividir por 2 anteriormente, y también es divisible por 3, por 6, también lo va a hacer. ¿Sí? Sí. El siguiente me dice, bueno, el número 360 es divisible por los números, y ahí hay que colocar todos los números que pueden dividir al 360. ¿Sí? Por ejemplo, el 1 y el 360 van seguro, porque siempre un número se puede dividir por el 1 y sí mismo. Los otros números por los cuales voy a poder dividirlo, ¿sí?, los otros números, por ejemplo, terminan en 2, perdón, terminan en 0, así que lo puedo dividir por 2. Termina en 0, lo puedo dividir por 10, lo puedo dividir por 5. Si sumo las cifras, me da 9 y lo podré dividir por 9, y si puedo por 9, también puedo por 3. Y si pude por 2 y por 3, también me puedo dar por 6. Y así van poniendo todos los números que ustedes encuentren. También va a ser el 60, ¿bien? Se va a dividir
al 360, incluso también el 30. Esto dice, el número 711 es divisible por los números, y ahí en ese caso van a colocar lo siguiente. ¿Qué van a poner? El 711, si suman las cifras, ¿sí?, les queda que es 9. Así que tenemos al 1 seguro, al 711 también, al 9 ni hablar, y si pudieron por 9 también van a poder por 3, ¿sí? Y así tienen otros números más, por los cuales pueden dividir al 711. Y después dice, el 2 divide a los números. ¿A qué tipo de números divide el 2? El 2, dijimos que todos los números pares son múltiplos de 2. Y si son múltiplos de 2 los números pares, el número 2 divide a todos los números pares, ¿sí? Vamos a indicar que el 2 divide a los números, ¿sí?, a todos los números pares. Después el ejercicio 9 se completa cada uno de los siguientes números con la cifra que falta. Acá tiene, por ejemplo, el 230 y algo, tiene que ser divisible por 2. Para que un número sea divisible por 2, tiene que terminar en 0, en 2, en 4, en en 6. 6. Bueno, cualquiera de los números que pongan va a ser divisible por 2. ¿Bien? Pero Sí. tiene que terminar en un número par. Donde está el guión bajo, digamos, el espacio, tienen que colocar un número ahí. Acá tienen 100, no sé qué va a ir ahí, y termina en 1. Dice que sea divisible por 3. Para que sea divisible por 3, tengo que sumar las cifras y me dé 3 o múltiplo de 3. Si agrego un 1, entonces va a ser divisible por 3. Si agrego, por ejemplo, un 4, 141, también va a ser divisible por 3, porque al sumar las cifras me va a dar 6. Y después, ¿sí?, puedo también cambiar y decir, bueno, un 7 y 171 también es divisible por 3. Cualquiera de los números que pongan va a estar bien. El que sigue es 1500, que termina en 9. Y tiene que ser divisible por 9. Entonces, ahí tienen que sumar las cifras y ver en qué caso les da 9 o múltiplo de 9. 9 no les va a dar, porque ya tienen un 9 ahí. Pero sí podrían ver, si colocan, por ejemplo, 6. va a ser divisible por 9. ¿Por qué? Porque tienen 9 más 1 sería 10, más 5, 15, más 3, 18, y como el 18 está en la tabla del 9, lo pueden dividir por 9. El que sigue es 3150 y no sé qué más, pero tiene que ser divisible por 5. En ese caso, ¿qué van a hacer? O ponen un 0, o ponen un 5. ¿Bien? Y ahora, el que sigue es el siguiente, dice, en el 5000, una cifra 12, divisible por 3 y por 4. Por 4 ya va a ser divisible, porque termina en 12, ¿sí? Recuerden que el criterio de 4 era que terminara en doble 0 o las últimas dos cifras fueran múltiplos de 4. Y este ya es múltiplo de 4. O sea que me falta la parte más difícil, que es cuando sume, me quede 3 o múltiplo de 3. Acá tengo 5 más 1, 6, más 2, 8. Entonces podría colocar un 1, ya sería múltiplo o divisible de 3 y de 4. Después van a terminar el F, el G y el H. Lo van a hacer ustedes. El punto 10 dice lo siguiente. 105 es divisible por 3 y 5. Ahí tienen que poner si es verdadero o es falso. F.
Ese es verdadero, ¿por qué? Porque 105 se puede dividir por 3. Y también se puede dividir por 5 porque termina en 5. De hecho, hicimos hace un ratito la factorización y nos quedaba un 3 y un 5. Entonces, ese es verdadero. Ese es verdadero. El siguiente me dice, 310, ¿es divisible por 2, 3 y 10? Por 10 es divisible porque termina en 0. Bien. ¿Por 2 es divisible? Sí, porque termina en 0. ¿Por 3 es divisible? Y si son las cifras, tengo 3 más 1 es 4. 6. 10 no se puede dividir por 4. No se puede dividir por 3. Le vamos a decir que es falso ese. Ese es falso. Nosotros lo pueden también hacer ustedes. Cuando avanzamos nos vamos a encontrar con una pequeña frase que dice, no es que sea bueno o malo aquello que pasa por tu mente, sino lo que tú decides hacer con ello. Recuerda que son solo tus pensamientos. Y debes con ellos fluir. Entonces, lo que pensemos a veces no es que sea bueno o malo, sino que vamos a hacer con eso que pensamos. ¿Sí? Bueno, a continuación es un modelo de evaluación, ¿sí? Donde tienen matemática, es la del juguete, que sería el robot, ¿sí? Van a calcular el MCM, por ejemplo, en este caso. El punto B sería cálculos combinados, donde tienen potencias, raíces, multiplicaciones, ¿bien? Divisiones, sumas y restas. El punto C es hallar el valor de X, ¿bien? El D es una tabla en la que vamos hace un ratito. El E es un verdadero o falso, como hicimos recientemente. Y acá nos encontramos con otra frase también importante. Dice, el primer paso nunca te lleva a donde deseas ir, pero te saca de donde estás. Esta es una frase maravillosa, ¿sí? Porque uno a veces no sabe qué hacer, dónde estar, y dice, bueno, pero ¿cómo hago? Y bueno, demos el primer paso con fe, y después veremos a dónde nos lleva la vida. Y después está la lección del día, modelo, ¿bien? Una lección como para que tengan ustedes también con dos cálculos combinados, ¿bien? El punto 1, el punto 2 es una ecuación. El punto 3, calcular el MCM y MCD entre 18 y 24. Y otra pequeña frase, hermosa esta. Esta es hermosa, porque dice, la felicidad siempre nace en lo más profundo de nuestro ser. Encuéntrala y serás cada día un poco más feliz. Esta es maravillosa, así que a ustedes esta frasecita. De esta manera se termina lo que es la parte de múltiplos y divisores.